¿Qué? ¿Os pensabais que esto era todo? Que ya 2019 se ha acabado, ya está, empieza 2020, propósitos nuevos, vida nueva. Paño nuevo, bragas nuevas. ¿Ya os creíais que Trotalibros no iba a publicar otro día? Pues sí. Porque antes de que terminara 2019, yo os quería hablar de una novela que se podría resumir en una palabra: entrañable. ¿Qué me diréis? Es broma, ¿no? Es otra inocentada de las tuyas. El graciosillo. El mismo graciosillo que reseñó una novela sobre una comitiva familiar de un cadáver. El mismo que reseñó un análisis profundo, oscuro, sombrío, lúgubre de la maldad. El mismo que reseñó una novela sobre un odio visceral hacia el progenitor, hacia una madre. El mismo tipo del que sospechamos que en su adolescencia fue emo. Soy Darks. Y que ahora se dedica a leer novelas sobre mujeres desnudas que montan cerdos voladores. El mismo ahora nos va a hablar de un libro entrañable. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Será el espíritu navideño? Jingle bell, jingle bell. Que va, que va. A mí lo único que me queda del espíritu navideño es la ardua digestión de tanto turrón y tantas neulas. No, ahora coñas aparte, que de verdad que os traigo una novela entrañable. Bienvenidos a Trotalibros. En 2017 hubo un boom de una novela muy breve que se llama Nosotros en la noche. Esta novela que Netflix adaptó fue la última que escribió su autor. De hecho, lo escribió a sus 71 años de edad cuando le diagnosticaron cáncer. Es decir, que la escribió a las puertas de la muerte. Puso en el panorama internacional a Ken Haruf, un escritor que hasta entonces, al menos internacionalmente, no era leído y ni siquiera traducido. A mí, Nosotros en la noche me gustó, también me pareció una novela muy entrañable sobre dos ancianos que deciden hacerse compañía mutuamente y, como siempre, la sociedad, encarnada esta vez en sus nietos o en quien sea, se meten e intentan frustrar esta relación tan bonita. ¿Me gustó mucho? Sí. ¿Quizá para el boom que tuvo? Pues quizá no. Para mí fue una novela bonita, agradable de leer, pero tampoco entiendo a qué venía tanto bombo. Desgraciadamente, lo más seguro es que este boom se deba a que Ken Haruf lo empezó a escribir cuando sabía que iba a morir en poco tiempo, y por lo tanto lo hizo sin pensar en el lector. Fue como su despedida a la vida, y como tal es doblemente entrañable. Pero esto, habiéndome gustado, pensé, pues no creo que vuelva a leer nada más de Ken Haruf, y sinceramente no creía que fueran a publicar más obras suyas. Pero Literatura Random House en castellano y Edicions del Periscopi en catalán empezaron a publicar la trilogía de la llanura. 3 libros que de alguna manera son independientes. Se podría leer uno de ellos perfectamente sin saber que forman parte de una trilogía, pero los 3 comparten escenario: un pueblo ficticio llamado Holt en Colorado, un pueblo monótono, un pueblo tranquilo, un pueblo de esos en los que nunca sucede absolutamente nada. Y también comparten a algunos personajes. Y la primera parte de esta trilogía se llama La canción de la llanura, que es precisamente el libro que os reseño en este vídeo. La canción de la llanura es el primer encuentro, si quieres seguir el orden de la trilogía, con algunos de los personajes que habitan este pueblo llamado Holt. Y en esta primera parte hay 4 tipos de capítulos. Los primeros son los que siguen la historia de Tom Guthrie, un profesor de secundaria cuya mujer sufre depresión y que él solo tiene que criar a sus 2 hijos. Tom Guthrie es un hombre muy bueno, muy leal a sus principios, un hombre también muy paciente, que consigue compaginar de alguna manera la depresión que sufre su esposa con la educación de sus 2 hijos, con los problemas que le da el ser profesor de secundaria, porque ser profesor de secundaria, tela marinera. Es que realmente tienes que tener paciencia, porque es que si no, yo no lo entiendo. Porque hay cada adolescente que es que te vienen ganas de cogerlo y hacer...
El segundo tipo de capítulos siguen la historia de estos dos hijos, de Ike y Bobby, creo que se pronuncia Ike. Son dos hermanos muy unidos, yo creo que han salido al padre, son también muy leales, son muy inocentes, muy obedientes, son los típicos niños que van en bicicleta, que reparten el periódico para ganarse algunos centavos y en definitiva que intentan comprender el mundo que les rodea en ausencia de su madre y que también intentan comprender la ausencia de su madre. El tercer tipo de capítulos siguen la historia de Victoria, una adolescente de 16 años que va al instituto donde Tom Guthrie imparte clases y cuya madre la echa de casa sin contemplaciones cuando se entera de que está embarazada. Y por último, el cuarto tipo de capítulos sigue la historia de los dos hermanos McFerron. Estos dos viejos hermanos podrían incluso recordar a Ike y Bobby en el sentido de lo unidos que están, pero también de su inocencia, de lo buenos que son. Son dos hermanos que nunca se han casado, que siempre se han dedicado a trabajar en el rancho donde viven, a las afueras de Holt, de forma muy aislada, y su vida es esto, el rancho y su ganado, y en este sentido, aunque son dos hombres mayores, parecen niños en algunas cosas, sobre todo en cuanto a mujeres concierne, porque han vivido muy aislados en su rancho. Y esta inocencia suya, esta, diría, entrañable ignorancia suya, sale a la luz cuando tienen que afrontar un cambio en sus vidas hasta ahora solitarias. Hay un programa de televisión que a mí me encanta de TV3 que se llama El Foraster, creo que también existe en televisión española y se llama El Paisano, y se trata de un presentador muy simpático que se dedica a ir a un pueblo, pero de estos pueblos donde Cristo perdió la zapatilla, que incluso el presentador llega la primera vez y se encuentra nada, 3 calles vacías, que parece que sea un pueblo abandonado, pero a lo largo del programa va conociendo a la gente que habita estos pueblos y empieza a desenmascarar, siempre con humor evidentemente, porque es entretenimiento, pero empieza a desenmascarar esa paz, esa tranquilidad aparente de un pueblo al conocer a sus habitantes y conocer su manera de vivir, su manera de tomarse la vida, sus principios, las relaciones entre ellos. Y como espectador empiezas el programa diciendo: qué aburrimiento de pueblo, no iría yo allí ni que me pagaran dinero por ello. Y acabas el programa siendo consciente de la vitalidad, de la energía, del movimiento, de toda vida como subterránea que hay en ese pueblo. Pues esta misma sensación he tenido con Ken Haruf, aunque por supuesto desprovista de humor y dotada de una calidad literaria de esas que hacen parecer sencillo lo que no lo es. Ken Haruf hace exactamente lo mismo que en los programas Al Foraster o El Paisano. Llega a una comunidad rural aparentemente tranquila, aparentemente monótona, en este caso Holt, te va introduciendo en vidas corrientes, con un estilo sencillo que te hace bajar la guardia como lector y va entrelazando estas pequeñas historias. Y como has bajado la guardia porque es un estilo súper sencillo, súper ameno, nada exigente, que te hace pasar un buen rato leyendo tranquilamente, pues cuando te das cuenta, para ti Tom Guthrie es un hombre real, al igual que sus hijos, al igual que Victoria, al igual que los hermanos McFerron, incluso los ves y los conoces y son como personas reales para ti. Canción de la Llanura no contiene grandes dramas, grandes historias, pero va calando en ti poco a poco de esta manera. Si buscáis una historia increíble, una historia de héroes y villanos, una historia extraordinaria que cambia el mundo, una gran historia, digamos, no leáis la Canción de la Llanura, porque no encontraréis nada de esto en esta novela. No ocurre nada increíble, nada extraordinario, nada que altere o interrumpa la rutina, la paz, la tranquilidad, el orden público de Holt. Son historias que si tú estuvieras en el pueblo de Holt no te enterarías de ellas, porque las calles estarían tan vacías como siempre. Te podrías tomar perfectamente una cerveza en la taberna y pasar unos días en Holt y no te enterarías de estas pequeñas historias que se desarrollan dentro de sus casas y que solo la gente que es de allí puede entender e incluso saber. Y esto Ken Haruf lo hace a través de brevísimos capítulos, aunque a través de un narrador omnisciente. Sus capítulos van siguiendo estas 4 historias separadas que se van cruzando
cambiando constantemente. Y así, de esta manera, a través de estos brevísimos capítulos, a través de estas perspectivas, Ken Haruf nos hace atravesar esta máscara de tranquilidad y silencio de las calles de Holt. Es impresionante la sensibilidad y la ternura que se desprende de todo el texto y que le permite a Ken Haruf desarrollar estas pequeñas grandes historias, en el sentido que son pequeñas porque son historias corrientes que no se salen de lo normal, pero como lector te implicas en estas vidas tan corrientes como formidables. Y son formidables por esto, porque son reales para ti. Y cuando termina la novela, si alguien te pregunta, ¿pero de qué va esta novela? No sabes qué decir, porque no sucede nada. No tiene un hilo argumental de introducción, nudo y desenlace. No hay ninguna manera de resumir esta historia como, mira, va de esto y esto otro. Porque tú al final lo que has leído es una serie de vidas de personajes entrañables. Porque es que todos los protagonistas de esta historia son de estos personajes que te gustaría abrazar y proteger de todos los males, porque son como personas tan honestas que se pueden equivocar y pueden tomar incluso decisiones que tú no compartes, pero son personajes muy tiernos, que se hacen querer, que son leales, que son bondadosos, que son generosos. Aunque la canción de Ayanura se desarrolla en el sur de los Estados Unidos, poco comparte con la literatura sureña. William Faulkner, Carson McCullers, Cormac McCarthy, esas novelas áridas, esas novelas duras, esas novelas despiadadas, yermas. No, aunque Ken Haruf te traslada muy bien a estas llanuras secas que rodean Holt, y aunque también podría compartir con estos autores la incomunicación, el típico hombre sureño que aunque puede sentir mucho por dentro, no dice, no expresa, son hombres cerrados en ellos mismos. Quizá esto lo podría compartir en parte, pero es tan dulce, es tan tierno el relato, que aquí se acaba todo paralelismo con lo que se conoce como literatura sureña en los Estados Unidos. Es una obra que, aunque puede ser dura en algunos momentos, recuerda al estilo de Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith, en el sentido de que la ternura, la dulzura del relato suaviza la dureza del fondo, lo duro, lo desgarrador del relato, porque aunque en esta historia ocurren cosas tristes, siempre hay esperanza. Los protagonistas se apoyan entre ellos y así consiguen eludir la melancolía, la desesperanza, la soledad. Y esto es la canción de la llanura, la primera parte de una trilogía que estoy seguro que voy a leer, porque a partir de su mitad estaba como temiendo el momento en que terminara la novela y tendría que despedirme de unos personajes tan fascinantes como esta novela, pero por suerte, como forma parte de una trilogía, por lo que sé, aunque algunos de los protagonistas desaparecen, algunos otros sí que tienen una continuidad en las novelas siguientes, que recuerdo se pueden leer independientemente que hayáis leído o no la canción de la llanura. Yo, por supuesto, es una novela que recomiendo muchísimo. Es una novela llena de luz y llena de ternura, con unos personajes conmovedores y una historia que es imposible que te deje indiferente. Y esto es todo. Dadle al like si os ha gustado la reseña y dejadme en los comentarios alguna novela en la que no sucede nada, pero a la vez sucede todo. Seguro que habéis leído alguna novela de este tipo. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.